En la penumbra de mi cuarto, las historias de terror que tanto me gustaban ya no eran solo ficción. Había crecido buscando refugio en lo macabro, detrás de pantallas y nombres inventados. Pero nunca imaginé que mi propia vida acabaría siendo más aterradora que cualquier relato que jamás hubiera conocido. Nadie creerá lo que pasó. Pero si alguien alguna vez encuentra estas líneas, tendrá que entender lo que me convirtió en lo que soy. Antes de que la sangre manche estas palabras, tienes que saber cómo todo comenzó. Porque yo, alguna vez fui solo un muchacho tranquilo en un mundo demasiado cruel. Un chico como cualquier otro. Yo era un joven que creció en un barrio lleno de violencia. Mis padres desde muy pequeño me maltrataban sin alguna razón. Tuve más hermanos, lo cual yo era el mayor de todos. Y no obstante, no solo en casa sufría de maltrato, también en la escuela y la calle. Todos se burlaban de mí, yo era alguien muy tranquilo e inocente, no sabía defenderme de nada. Yo era alguien muy solitario y para poder olvidarme de todo me ponía a jugar videojuegos o ver historias de terror y suspenso, con el cual inventé el nombre de Blood Nightmare para ver y compartir contenido de ese tipo con un grupo de amistades que tenía en redes sociales. Para matar el tiempo a veces jugaba hasta tarde en línea con el nombre de Tifstar, después pasó algo de tiempo y me cambié de nombre a Dark Demon, el cual llegué a usar para jugar con un primo que también jugaba en línea el mismo juego, unas veces jugábamos juntos y otras por separado, luego con el paso del tiempo comencé a distanciarme de todos, refugiándome en los videojuegos y redes sociales. Pasaron varios años y dejé de conectarme, ya no jugaba en línea, todo había cambiado, pero de repente me dieron ganas de retomar los videojuegos y quise jugar de nuevo para volver a sentir esa sensación otra vez, pero ahora todo era diferente. Luego me cambié el nombre de usuario a Debareno, también como Desvert, para ser distinto a otros jugadores, ya que con los videojuegos podía olvidar todo el sufrimiento que vivía alrededor. Después de jugar comenzaba a ver películas y relatos de horror para distraerme. Y a veces me ponía a pensar sobre todo lo que me pasaba y cómo me trataban, pero ya me estaba hartando de esta situación y que todo era igual, así como los maltratos, los golpes, los insultos y los abusos que cometían en mi persona sin que cambiara nada. Un día me había sentido muy mal, tenía muchos pensamientos que me asustaban, comenzaba a imaginar cosas que no eran normales, soñaba con situaciones que vivía, pero de una forma perturbadora, donde había sangre y más cosas que eran terribles. Pasó poco tiempo de lo que me pasaba y comencé a escuchar voces en mi cabeza que me decían qué hacer, que me aconsejaban y sugerían actuar de formas diferentes que resultaban extrañas en mi personalidad. Un día me había despertado y me sentía adolorido, lo cual fue raro ya que me encontraba en una cama de hospital y no sabía qué estaba pasando, no tenía idea de qué sucedió pues perdí la conciencia, luego de eso me tenían con medicamentos como si fueran algunos tranquilizantes. No estaba tan consciente del todo, pero entre conversaciones escuché lo que dijeron, que me había dado una convulsión, yo no sabía qué pasaba, no tenía conocimiento de lo sucedido ni recuerdos de lo que aconteció. Después de eso pasaron unos días, y cuando desperté de nuevo estaba en una habitación blanca con una bata, no sabía qué estaba sucediendo, lo cual me parecía extraño, no tenía ni idea de por qué estaba ahí. Después de eso me llevaron a rehabilitación, lo cual en 1 o 2 semanas pude recuperarme y ya estaba un poco mejor y no me dieron explicaciones de nada ni de qué había pasado. Al siguiente día volví a casa con mi familia, pero todos me veían raro. Al acostarme a dormir escuché una conversación la cual decían que hubiera ido como si el demonio me tenía poseído, y en otra dijeron que los doctores me habían detectado un estado psicótico y que en cualquier momento podría cambiar toda mi personalidad y volverme un psicópata. Yo pensé que solo estaban hablando de algo como una película o una historia de alguna serie o algo por el estilo y no le tomé mucha importancia, luego me quedé dormido.
Al despertar me sentía diferente, algo había cambiado en mí, fue como si volviera a escuchar esas voces. Un día en la calle una persona me hizo enojar al comenzar a agredirme y mi reacción fue rara porque le di un golpe muy fuerte y lo tiré al suelo y lo comencé a golpear sin piedad, le di patadas y le pisaba la cabeza hasta que no pudo moverse. Sentí una gran sensación que jamás había sentido, pero me asusté un momento de ver cómo había quedado. Después de eso me fui del lugar y no dejaba de pensar en lo que pasó. Llegué a casa y me sentía de una forma que nunca me sentí, mi mente se volvía más demente, es como si el miedo que tenía hubiera desaparecido. Comenzaba a torturar animales, a hacerme heridas a mí mismo, lo cual me hacía sentir aliviado con el dolor, y más, cuando le causaba dolor a alguien más, mi forma de actuar ya no era la misma, mis pensamientos y emociones habían cambiado. Pasé unos meses así y un día por la noche mi mente se corrompió por la ira y los recuerdos de sufrimiento, furia y dolor que me habían hecho pasar todos los que estaban a mi alrededor, y un día por la noche mientras todos dormían tomé un cuchillo y entré a la habitación de cada uno de mis familiares y los empecé a cuchillar y descuartizando sus cuerpos uno por uno, y antes de terminar metí sus restos juntos en el sótano y los quemé separándolos. Y para terminar metí sus huesos en bolsas, los cuales trituré y fui a tirar en diferentes lugares dejando un mensaje escrito que decía: el pasado te puede lastimar, pero al final tu futuro te hará sufrir. A todos aquellos que me causaron dolor, su fin llegará entre las sombras con horror. Duerme tranquilo porque ya nunca despertarás. Camina con cuidado pues conmigo te va mal.